Buenas noches, profesor Eduardo Paredes. Mi compañera y yo le saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Carlos Rentería y mi compañera es Araceli Asprilla. En esta conferencia vamos a presentar las teorías que hemos estudiado dentro de la plataforma. Quiero darle una breve introducción, la cual mediante esta conferencia se procederá a compartir los conocimientos adquiridos durante la lectura de las lecciones sobre 4 temas muy importantes y relevantes en el ejercicio de la profesión del derecho. 1. Tenemos el rol de abogado litigante. El punto 2, tenemos la técnica de litigación oral en el proceso judicial. En el punto 3 también tenemos la redacción de documentos legales. En el punto 4 tenemos técnicas de argumentación jurídica. En cada uno de los temas mencionados anteriormente representa una pieza importante dentro del desempeño laboral de cualquier profesional del derecho que busca ejercer su profesión bajo las normativas de la ética y las estrategias eficaces dentro del sistema de justicia. Con ustedes, mi compañera Araceli. Como lo ha mencionado mi compañero Carlos Rentería, durante esta explicación abordaremos conceptos básicos, así como también brindamos un análisis acerca de la utilización de los mismos en el mundo profesional, abordando su importancia en los escenarios actuales del litigio y la manera en que estas herramientas se complementan mutuamente. Considerando que en la época actual el profesional del derecho se enfrenta a desafíos constantes, entre lo que podemos mencionar audiencias orales, plazos cortos, digitalización de documentos y la necesidad de persuadir con claridad. A partir de lo aprendido, durante cada una de estas lecciones, procederemos a exponer cómo estas técnicas permiten el fortalecimiento de la labor profesional y jurídica a través de una intervención procesal mucho eficiente. Voy a hablar ahora sobre el punto 1, que es el rol del abogado como litigante. El rol principal de un abogado litigante es representar a los clientes, es decir, en disputas legales, en conflictos ante los tribunales, defendiendo sus derechos e intereses a través de un proceso judicial. Sus funciones incluyen la redacción de demandas o defensas, la recopilación de pruebas, que es el diseño de estrategias legales, la participación en audiencias y juicios y a negociaciones de acuerdos. También tenemos que en base a lo anterior, de forma tradicional se ha entendido que los abogados litigantes son aquellos que actúan ante los tribunales en representación de una de las partes. Sin embargo, en la actualidad este concepto se ha expandido, ya que el abogado litigante hoy en día no solamente se encarga de procesos de oralidad frente a jueces, sino que se posiciona como estrategia legal en procesos de oralidad, se vuelve un investigador, se vuelve un analista crítico y un defensor de los derechos humanos. En la actualidad, la función del abogado litigante se basa en preparar el caso desde cero, estudiarlo cada hecho e identificar los puntos jurídicos relevantes para así poder articular una teoría del caso con la mayor coherencia posible. Mi compañera Araceli. El abogado litigante, además de actuar con estricto respeto de los principios de legalidad y ética profesional, implica bajo sus funciones presentar solo argumentos ajustados al derecho, manejar con responsabilidad la información brindada por su cliente y promover la verdad procesal. La responsabilidad de los abogados litigantes no solamente se limita al resultado de los procesos, sino que genera una garantía que las actuaciones se realicen siguiendo los principios del debido proceso. Por ello, la labor del abogado litigante combina habilidades técnicas con casualidad del abogado litigante, combinada habilidades técnicas con la empatía y la prudencia y la integridad. Entre sus habilidades claves del abogado debe tener dominio de las leyes y procedimientos judiciales, fuentes, habilidades de comunicación, negociación y argumentación, pensamientos críticos y estratégicos para diseñar y ejecutar defensa, inteligencia emocional y serenidad para manejar la presión de los juicios. Estas habilidades clave para el abogado litigante civil permite actuar como un profesional dedicado a la guía de sus clientes a través de un complejo proceso, con el objetivo principal de brindar una resolución, conflictos adecuados y buscar justicia a través del sistema judicial o métodos alternativos. Ok, en definitiva, el rol del abogado litigante en la época moderna se basa en el desempeño de la profesión de forma integral, dominando técnicas, pero también estrategias, manejando el derecho sustantivo y el derecho procesal, adaptándose a la oralidad y a los mecanismos alternativos y, sobre todo, sosteniendo las prácticas de forma de ética y con responsabilidad. Todo esto le conviene al abogado litigante en una figura importante dentro del engranaje jurídico. Mi compañera Araceli le va a hablar sobre las técnicas de litigación en el proceso judicial. Una vez entendido el rol del abogado litigante, pasamos a la técnica de litigación oral. En el proceso judicial, esta técnica de litigación oral dentro del proceso judicial busca la implementación de procesos judiciales basados en la oralidad. A través de esta técnica de litigación, el abogado necesita una formación especial para desenvolverse a nivel profesional, con la mayor seguridad a través de los debates y las audiencias de oralidad. Para los abogados, les exige la claridad de expresarse y su dominio de teoría del caso y la capacidad de responder a preguntas, contradicciones en el tiempo real.
Bueno, las técnicas de litigación en el proceso judicial son herramientas argumentativas y estrategias que permiten la exposición de alegatos, pruebas y argumentos de manera verbal y en efectiva ante un juez. Teniendo el concepto de técnica de litigación oral en los procesos judiciales, una de las principales técnicas es la preparación de la teoría en el caso. También tenemos que las técnicas o preparación de la teoría del caso se define como aquellas que contribuyen a la narrativa, lógica y coherencia de los hechos y el derecho aplicable y la prueba. Por tanto, la teoría del caso de eje central de todo que permite la selección de evidencias, permite la preparación de algunos alegatos, organización de interrogatorio, testigos y guías de actuación en cada etapa del proceso. Otra de las técnicas de litigación oral en el proceso judicial es el interrogatorio directo. La técnica se basa en el abogado litigante presentar sus testigos con claridad y orden, para que el juez pueda tener una comprensión de los hechos de la perspectiva de la parte representada. A través de esta técnica se tiende a emplear preguntas abiertas, evitando la sugerencia de preguntas. La finalidad de la técnica de litigación oral en el proceso judicial se basa en narrar a través del texto del testigo la experiencia de formar espontáneo su concepto. El contrainterrogatorio o contradicción es otra de las técnicas de litigación oral en el proceso judicial, pero sin embargo, esta requiere de una mayor habilidad. Aquí el abogado litigante debe buscar poner a prueba la credibilidad del testigo contrario, confrontarlos con datos precisos y evidencias que demuestran inconsistencias en su relato. Esta técnica se basa en la utilización de parte del abogado litigante de preguntas cerradas, preguntas concretas y preguntas dirigidas con el objetivo de controlar el testimonio y evitar divagaciones. Otra de las técnicas de litigación oral en el proceso judicial es el manejo de objeciones. Para la utilización de esta técnica, el abogado litigante debe conocer las reglas de la admisibilidad de la prueba para poder objetar cuando la contraparte introduce elementos indebidos o formula preguntas prohibidas. Estas intervenciones deben ser oportunas, respetuosas y ajustables. En teoría, los alegatos de apertura y la cláusula de documentos claves dentro del juicio, el alegato inicial orienta a los jueces a presentar los alegatos de cierre. Es una técnica más importante, ya que se busca sintetizar toda la evidencia presentada durante la audiencia y demostrar cómo esta está respaldada. La teoría del caso formulada. Una buena oratoria en estos momentos puede combinar la percepción de los jueces sobre el tema abordado, favoreciendo al abogado litigante. 2. La redacción de documentos legales. También tenemos en el caso 2 que otro de los aprendizajes adquiridos a través de la lectura de las lecciones es la redacción de documentos legales. La redacción de documentos legales es el proceso de crear, editar y finalizar documentos como contratos, testamentos, escrituras utilizando un lenguaje preciso y claro para comunicar derechos y obligaciones. También se basa en principios claves como la claridad, la coherencia y la concisión. Requiere un conocimiento profundo de las leyes y la capacidad de anticipar posibles disputas. Por tanto, se hace importante comprender que un buen documento legal debe tener una estructura lógica, ser accesible pero preciso y estar adaptado a las leyes vigentes. En base a este concepto, la elección acerca de la redacción de documentos legales dejen evidencia que la redacción jurídica requiere de precisión, coherencia y un lenguaje técnico adecuado. Un documento que ha sido mal redactado puede generar afectaciones negativas en los procesos judiciales, contribuyendo a crear confusiones o incluso a validar la actuación jurídica. Mi compañera Araceli. Dentro de la redacción legal se incluye diversos tipos de documentos escritos de demanda, contestaciones, memoriales, recursos contratados, dictámenes y solicitudes procesales. Cada uno tiene una estructura propia. Para todos comparten principios claros, orden lógico, claridad, fundamentación normativa y adecuada ortográfica. La claridad es esencial. El abogado debe evitar expresiones ambiguas. Objetivo es comunicar con exactitud, no impresionar al lector. Un documento claro facilita el análisis del juez y evita interpretaciones erróneas. Ok. Otro aspecto de la fundamentación jurídica: no basta con la narrativa de los hechos. Se debe justificar cada petición con normativas legales vigentes, jurisprudencia relevantes y principios constitucionales. La solidez del fundamento legal permite fortalecer la posición de la parte y demuestra dominio del derecho, el cual la estructura también es clave, por decir introducción, narración de los hechos, argumentación jurídica, pruebas y peitorio. También esta organización permite que el lector comprenda el documento sin dificultad. La redacción desordenada puede socavar incluso un argumento válido. Definitivamente, como planteó mi compañero Carlos Rentería, la revisión es parte fundamental e indispensable. Antes de presentar cualquier documento, el abogado debe revisarlo para corregir errores, mejorar la lógica de contenido y confirmar que la redacción cumple con los requisitos formales. Una redacción responsable refleja profesionalismo y respeto hacia el proceso judicial. Bueno, en el cuarto punto vamos a hablar sobre las técnicas de argumentación jurídica. La argumentación jurídica es una de las herramientas más poderosas del abogado. No se trata solo de exponer una idea, sino de convencer mediante razones lógicas, jurídicas y éticas. La argumentación aparece tanto en documentos escritos como en audiencias orales. Una técnica esencial es el uso adecuado de primicias, fácticas y jurídicas. Las primicias fácticas se basan en hechos probados,
Las jurídicas, en normas aplicables, el argumento debe unir estas premisas mediante un razonamiento coherente que lleva al juez a la conclusión deseada. Bueno, otra técnica en el análisis de jurisprudencia es citar decisiones anteriores del tribunal que otorga peso y credibilidad y al argumento. Siempre que exista pertinencias, la jurisprudencia permite demostrar cómo casos similares han sido resueltos y por qué el juez debe adoptar una decisión semejante. La argumentación también implica anticiparse a los argumentos de la contraparte. Un litigante eficaz prevé posibles objeciones y formula respuestas sólidas dentro de una exposición. Esto demuestra preparación y conocimiento profundo del caso. Asimismo, la argumentación requiere un uso adecuado del lenguaje perceptivo. No se trata de manipular, sino de representar ideas de manera ordenada, con ejemplos claros y transiciones lógicas. La persecución jurídica se basa en la razón, la coherencia y la credibilidad. En definitiva, la argumentación debe representar siempre los principios éticos. El abogado no puede transgiversar pruebas ni citar normas de manera engañosa. La argumentación ética fortalece la confianza del juez y asegura que la decisión se tome sobre la base legítima. Conclusión general le toca al compañero Carlos. Bueno, en conclusión, los temas estudiados nos permiten comprender que el abogado litigante es un profesional que combina estrategias, técnicas y éticas. Su labor exige preparación constante, dominio de la oralidad y habilidad para redactar documentos claros y bien fundamentados. La litigación moderna requiere dinamismo y capacidad de adaptarse a nuevos modelos procesales. Así es, la técnica de litigación oral, la argumentación jurídica y la redacción profesional no solo mejora el desempeño del abogado, sino que contribuye a fortalecer el sistema de justicia en su conjunto. Cuando el litigante actúa con responsabilidad, rigor y capacidad analítica, se genera un proceso más transparente, eficiente y garantiza esperarnos en que su videoconferencia haya sido enriquecedora y agradecemos a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.